con mi querido Alessandro Pagani. ¿Cómo estás, mi querido Hola, Alessandro? Buenas noches. hola, mi querida Meme, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Yo muy bien y espero que tú también de antemano, pues ya tardío, feliz Navidad, pero ya más que feliz Navidad, ya vamos para el cierre de año y creo que es importante hacer una recapitulación que nos servirá, por supuesto, para estos especiales de fin de año con los temas más importantes, lo que transcurrió en Oriente Medio, Asia, África y América Latina, estos temas importantes que se dieron en la geopolítica en este 2020. Vamos a hacer un pequeño resumen. Ayúdame, mi querido Alessandro. Sí, con mucho gusto. Fíjate que fue un año bastante aberrante, no solo por la cuestión del COVID, de la pandemia que cambió la vida prácticamente a toda la población mundial en un día, en 24 horas básicamente, y lo estamos viviendo todavía con este nuevo brote que hay en Inglaterra y que no se sabe exactamente del por qué salió. Pero básicamente el año 2020 empezó con el asesinato de Qasem Soleimani, el general de Irán, en el aeropuerto de Bagdad, y termina con esta situación que se dio en Estados Unidos con las elecciones hace poco, donde hemos visto básicamente una rotura dentro de esa continuidad de un establishment en Estados Unidos, o sea, este estado profundo de que hablan muchos analistas en Estados Unidos y que básicamente hay que definir qué es el Estado profundo, o sea, esta alianza entre estos sectores públicos y privados y básicamente todos la industria tecnológica militar, el ejército y obviamente, por supuesto, también todas las lobbies multinacionales que son los verdaderos artífices de las estrategias políticas internas e internacionales de Estados Unidos. Por ende, ahorita nosotros terminamos este año, faltan pocos días, pensamos que aún no tendría que pasar cosas fuertes como este año. Sin embargo, veamos una situación donde básicamente habrá una transición en el año nuevo. Sí, es cierto que Biden va a ser el nuevo presidente de Estados Unidos, pero también es cierto que nació este movimiento, el trumpismo en Estados Unidos, que por supuesto va en contralínea con este establishment al momento de que Trump no reconoce la victoria electoral de Biden y por ende es el primer presidente de Estados Unidos que aún hoy no reconoce absolutamente la victoria de los democráticos en Estados Unidos. Y entonces también cae este partido transversal que siempre ha estado en Estados Unidos entre republicanos y demócratas que representaban justamente estas tendencias de este estado profundo en Estados Unidos y veamos nuevamente salir al poder un señor Biden que básicamente a nivel político es una momia, o sea, él no es el verdadero que mueve los hilos de las decisiones de las políticas internas e internacionales de Estados Unidos. Ahí tenemos, obviamente, todo este estado profundo que decide desde la sombra cómo llevar adelante las guerras sin límites contra los pueblos trabajadores en el mundo y, por supuesto, también todos los estados-naciones que no se alinean a esta política, a este fascismo neoliberal que se ha dado con esta globalización neoliberal con la caída de la Unión Soviética, con esta concepción también dentro de las academias a nivel mundial de un fin de la historia, de un choque de civilizaciones, actos para poder justificar estas tremendas guerras que se dieron desde básicamente la agresión contra Belgrado, contra Serbia, la antigua Federación Socialista Yugoslavia, pasando por Siria hoy día, que sigue la resistencia del eje de la resistencia en Oriente Medio contra los agresores, contra el Estado Islámico, pero que hemos visto también en estos años el asesinato, magnicidio del presidente Gaddafi en Libia, hemos visto básicamente la agresión, el asesinato también
Saddam Hussein en Irak y mucho largo, etcétera. Entre todos estos, yo pienso que el nuevo año hay que decirlo como lo decía Gramsci, o sea, por eso que él escribía en el 17 un artículo, un ensayo, con el título, bajo el título Odio el Capodanno, que literalmente traducido en castellano significa odio el nuevo año, porque se tiene que ir en contra de todas estas líneas y tendencias conformistas, pequeñas burguesas, que hacen pensar que con el fin del año, el 31 de diciembre, prácticamente termina una época y comienza una otra época. Por ejemplo, obvio que esta concepción es muy eurocéntrica, es muy occidentalista, porque también lo hemos visto básicamente en las academias cuando se habla de tiempos modernos, tiempos antiguos, tiempos contemporáneos. Obviamente no es así por la periferia, por México, por ejemplo, que ha vivido el saqueo, donde básicamente no ha conocido una época media, una época moderna, una época antigua o contemporánea, sino que ha visto básicamente el saqueo de su propio Estado-nación, de la nación azteca, con la caída de Tenochtitlán y sucesivamente el saqueo imperial capitalista que ha servido para Europa, en particular para Occidente, esta acumulación originaria del capitalismo y que hoy básicamente Estados Unidos, la Unión Europea, Israel, necesitan buscar una forma para poder seguir perpetuando este sistema criminal que es el capitalismo bajo facetas nuevas, obviamente a través de una dictadura viral digital, a través del terrorismo de Estado con este COVID, que evidentemente existe, por supuesto, hubo millones de muertos en todo el mundo, pero que básicamente cayó como un anillo al dedo para la burguesía mundial para justificar la crisis del capitalismo, esta caída que hay, crisis estructural, crisis orgánica, hablaba Gramsci, que se vive básicamente desde 2008, es decir, desde siempre, o sea, básicamente hasta desde el final de la Segunda Guerra Mundial con el Plan Marshall, que servía para reconstruir Europa de las hecatombe que se dio en la Segunda Guerra Mundial. Después de pocas décadas, ya en los años 60, había una crisis orgánica del capitalismo. Esto denota, destaca básicamente la imposibilidad por parte del capitalismo, de la burguesía, de encontrar soluciones a esta crisis. Por eso que yo pienso que seguirá una continuidad en el año nuevo. Eso depende también de lo que se prospectan los pueblos trabajadores, los pueblos de la periferia, es decir, construir nuevas relaciones bilaterales, nuevas relaciones sur, un diálogo también entre Oriente y Oriente, donde básicamente México se ubica geográficamente y geoestratégicamente dentro del proyecto estratégico del continente, metafóricamente hablando, Asia-Pacífico. Por ende, una alianza que podría venir muy buena para todo el pueblo mexicano, por supuesto, con China, con Rusia y, por supuesto, romper con todas estas políticas que se han venido heredando en estas décadas con el purismo, con la guerra sucia y que, por supuesto, López Obrador está intentando borrar de la historia de México, construir un México con justicia social, donde básicamente el ciudadano mexicano, la ciudadana mexicana pueda tener confianza, tenga seguridad en su propio Estado, en sus propias instituciones, que tenga la posibilidad de poder construir un nuevo modelo alternativo a este sistema, que es una barbarie, mi querida Meme. Permíteme preguntarte, mi querido Alessandro, ¿consideras entonces que México estaría tomando el camino, un camino distinto, un camino arriesgado o ¿cómo podemos entender el camino que hoy podría tomar México al acercarse más a China, cuando Estados Unidos ha sido su socio comercial más importante durante años? ¿Está desplazando China a Estados Unidos con respecto a México? ¿Cómo nos deja eso parados? ¿Cómo podemos ver este análisis geopolítico entre México, China y Estados Unidos durante el 2021? Bueno, yo pienso que Estados Unidos no tiene socios
Y lo hemos visto básicamente también cuando hubo este escándalo de que Estados Unidos estaban espiando hasta la canciller alemana Merkel porque se pensaba que Alemania estaba teniendo unas relaciones muy importantes con la Rusia de Putin. Yo pienso que lo que Estados Unidos han hecho siempre en México desde las guerras contra México, entre Estados Unidos y México, donde hubo básicamente el robo, el saqueo de mitad del territorio de la nación azteca, es decir, nuestra Tlana, esos territorios robados, México tiene unas relaciones de poder, pero estas relaciones no, así, en esta forma, no son solo de Estados Unidos contra México, sino básicamente Estados Unidos contra todos. Este es el proyecto del Destino Manifiesto que Estados Unidos han publicado en detalles en el 1823, es decir, unos años después del saqueo de nuestra Tlana y de la guerra contra México, y que después del final de la Segunda Guerra Mundial el Destino Manifiesto se volvió básicamente a nivel mundial. No había básicamente frontera donde Estados Unidos siempre han proyectado esta política, esta geopolítica imperial sobre todos los pueblos y naciones del mundo. Un ejemplo básicamente es las dos águilas que Estados Unidos tienen, por ejemplo, en sus símbolos, en su representación. Es un águila que mira hacia el Atlántico y otra águila que mira hacia el Pacífico. Esto para básicamente entender cómo Estados Unidos considera las relaciones internacionales e interamericanas. Por eso que es importante entender la ubicación geográfica, el enfoque histórico dentro de la geopolítica, comprender que México se encuentra en la frontera entre una periferia del imperio, Estados Unidos y Europa, por supuesto la Unión Europea, y también es en una situación en la cual todos los pueblos del mundo, yo pienso en particular China, como Rusia, están viendo con mucho interés, con mucha simpatía a este gobierno de la 4T en México. Y no es casualidad que hace pocos días el gobierno de China ha destacado el hecho de que ellos agradecerán siempre a México por haberlos ayudado en el primer momento de dificultades de esta pandemia, mi querida Meme. Pues creo que eso es un análisis que va a continuar este año, efectivamente también. Los programas, los proyectos al sur, sobre todo el del Istmo, es uno de los proyectos que bien podría detonar estas relaciones con otros países de forma más directa, sin tener que pasar por intermediarios, y creo que este análisis va para dar y regalar. Mi querido Alessandro, te mando un abrazo enorme. ¿En dónde te puede leer la gente? ¿Dónde te puede seguir la gente para que sigamos con estos análisis? Eres de la casa, pero pues hay que invitar a la gente a que te siga. Bueno, ante todo, déjame despedirme en sentido virtual contigo de esta transmisión que escuché como un shock el hecho de que tú no seguirás como coproductora de esta importante y tremenda, maravillosa transmisión que es Sin Censura. Sin embargo, pues para mí fue un honor, un gusto poder coincidir contigo en muchas de estas transmisiones y por supuesto yo seguiré en mi trinchera aquí dando mi aporte, mi granito de arena, donde me necesitarán y me pueden encontrar, por supuesto, en las redes sociales, en Twitter, @el brigantero y en Facebook, Alessandro Pagani. Además de mis artículos que se han publicado en destacadas columnas, portales, periódicos como CDP Noticia, Contralínea o Global Research. Ahí está, yo te agradezco muchísimo, mi querido Alessandro. Como le decía a Manuelito, los ciclos se cierran, los ciclos se cierran, ya no sé ni qué digo, los ciclos se cierran, pero siempre esta será mi casa sin censura, porque aquí es donde uno detonó. Entonces, lo que he conocido, lo que he aprendido es enorme. Yo te abrazo a la distancia y estamos todavía en contacto, mi querido Alessandro. Ándale, pues un abrazo de vuelta y feliz año nuevo, mi querida Meme. Feliz año, mi querido Alessandro. Y